Ina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tenernos de nuevo en tu oficina. Un placer. La última vez fue hace 2 semanas. 2 semanas y unos días. Exacto. Ujú. Para las personas que no conocen tu historia, ¿quién eras antes de convertirte en abogada y qué fue lo que te motivó a entrar al mundo de las leyes? Wow, esto es una pregunta que me lleva atrás en el tiempo. Siempre he querido ser abogada desde que soy niña. Yo creo que el amor por la ley viene de atrás y no tiene explicación. Porque en mi familia nadie es abogado. Nadie. Nadie es abogado, mi papá es médico, nada que ver. Y la típica familia que piensa que los hijos tienen que seguir los pasos de los padres, yo debería haber sido médico o ingeniero. Abogada no debería haber seleccionado esa carrera. Y lo que pasa es que vengo de un país donde no da mucho sentido ser abogada, porque yo soy cubana. Ya. Entonces... ¿Qué parte de Cuba? De La Habana, no porque todo el mundo diga de La Habana, desde La Habana correctamente. Pero vine con 14 años y desde que vine siempre pues tenía este deseo de ser abogada. Y siempre me enfoqué, trabajé mucho para llegar a la escuela de leyes, pero de ahí viene un poco como que la pasión. ¿Qué hacía antes de la escuela de leyes? Yo podría decir que de todo un poco. Era estudiante, trabajaba como todo el mundo. Tuve que trabajar para poder llegar a la escuela de leyes. Yo hice todo mi tiempo de estudio trabajando y estudiando. Como muchas personas, llegué a la escuela de leyes. Solo no trabajé el primer año porque es imposible trabajar el primer año. Y después empecé a trabajar, pero lo que mayormente hacía era hipotecas. Hipotecas. Yo trabajaba de procesadoras hipotecarias en el tiempo donde las hipotecas era lo que había y lo que todo el mundo quería y todo el mundo refinanciaba las casas porque subían los valores, subían, hasta el 2006 que vino el crash. Cuando el 2006 vino el crash, yo fui una de las que me quedé sin trabajo, como digo yo, y eso me hizo pues adelantar todos los estudios lo más rápido. Me faltaban 2 semestres, las clases las hice en un semestre para poder llegar a la escuela lo antes posible, a la escuela de leyes. Y así como que fue el transcurso. Algo que me ha servido porque, como quiera que sea, es una experiencia que me trae a lo que yo hago ahora, que es no solo abogada, sino en el área de bienes raíces. Así hipoteca, en otros momentos trabajé en una oficina médica, como todo el mundo tratando de la típica familia hispana. Que muy común en Miami. Exacto, y que tienes que, como digo yo, tú buscarte de alguna manera la vida, ¿no? Para ayudar a tu familia. Entonces así fue como llegué a la escuela de leyes. ¿Y eso, cuál era tu edad en ese momento, más o menos? Imagínense, yo empecé a trabajar, yo diría que no 14, pero 16 años. Hacía part-times aquí y allá. Después empecé la parte de hacer hipotecas, empecé a trabajarla con 17. Wow. Para cumplir 18 hice lo que es la parte de hipotecas por 6 años. Es decir, fui a college, fui a la universidad haciendo las hipotecas. ¿Terminaste? Sí, sí. Yo fui a los 2 años de college, después fui a FIU. Yo era una de las únicas que a lo mejor iba los fines de semana a la escuela, pero lo hacía. Y de ahí entonces tuve un año, el periodo se puso muy malo el mercado, que lo que me enfoqué fue en estudiar y hacer los exámenes para la escuela de leyes. Y de ahí llegué a la escuela de leyes. Wow, eso es como que un camino largo, ¿no? Se puede decir. Sí, un camino largo con mucha determinación, con muchos altas y bajas, momentos de pensar, no voy a llegar a la escuela de leyes, pero siempre con la determinación de que eso es lo que quería hacer, esa era la pasión que yo tenía. ¿Desde pequeño? Desde pequeña, por alguna razón X. ¿Qué inició ese pensamiento? ¿Cómo se prendió el bombillo? Ay, yo creo que era la pasión de hablar tanto de niña. Porque de decir que tuviera o como hay personas que dicen, wow, yo vi mi papá, vi mi mamá, quiero hacer lo mismo que ellos. Yo no, mi papá era médico. Entonces, mi mamá estaba estudiando ingeniería, entonces no era algo que venía natural de ellos o de decir, quiero ser como mi mamá, mi papá. O sea, me parece que todo viene de querer hablar mucho, de como digo yo, de hacer argumentos. De ahí viene a lo mejor la pasión. También hay un poquitico o mucho de querer ayudar a otras personas, ¿no? Sí. Y yo creo que la ley es una de las áreas que desafortunadamente, porque no quisiera decir afortunadamente, pero desafortunadamente porque yo creo que deberían haber más personas dispuestas a ayudar, pues se prestan para ayudar a las personas, ¿no?
Claro. Entonces, desafortunadamente también hay abogados que no tienen el servicio en ellos y es solo sobre el dinero o cómo gano más y se olvidan de lo que es un poco la idea de lo que es estudiar ley. Entonces, acaba de comenzar tu propio negocio y abrir tu propia firma. Ay, sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese proceso hasta ahora y qué has aprendido en el camino? Te voy a empezar por lo que he aprendido porque de verdad que es algo que me ha tocado muchísimo. Sí. Y es el recoger. Uno a veces en la vida siembra y da amor y da servicio y no te das cuenta de que estás haciendo un impacto en la vida de muchas personas. Uh-huh. Entonces, cuando yo di el paso que es un paso grande, era importante para mí, algo que quería hace mucho tiempo, lo que me sorprendió más que todo, sobre todo que uno viene con la mente de qué miedo, qué paso más grande, cómo voy a sobrevivir, cómo voy a comer, ¿no? En otro sentido. Lo que me sorprendió mucho fue el apoyo de las personas que en algún momento, que a veces yo no me acordaba de que yo había ayudado a esa persona, me han llamado y me han dicho, Valeina, yo no tengo nada en estos momentos, pero cuando tenga, tú eres mi abogada. O te voy a referir a esta otra persona. Uh-huh. Y a veces hay personas que me llaman y me dicen, tal persona me dio tu número. Me dijo que si tú no me podías ayudar, por lo menos tú me vas a escuchar. Y literalmente, si es algo que yo no puedo ayudar, pues escucho. Eso yo creo que ha sido como que, de cierta manera, lo más bonito que me ha pasado y la recompensa que he tenido. Y también cuando he tenido momentos, a lo mejor que he dudado, siempre hay algo que me recuerda que sí valió la pena y que sí vale la pena lo que yo hago en general, sea mi oficina, o sea mi bufete, o sea yo como abogada. Lo más difícil, viniendo yo creo que de un lugar que llevaba casi 12 años, porque no soy una persona que me gusta ir cambiando de lugares, lo más difícil fue como que ajustarme y decir, yo soy todo. O sea, yo soy desde la persona que responde el teléfono hasta la persona que hace la contabilidad. Yo soy el corazón, el alma, todo de esta oficina, claro, ¿no? Y a pesar de que fue difícil el ajuste, hoy por hoy me doy cuenta que me encanta. O sea, yo creo que no lo hubiera hecho de otra manera diferente. Porque lo que me ha ayudado es como a tener más conexión con los clientes. Si el cliente me llama desde el primer momento y yo hablo con el cliente, pues tengo esa conexión que a lo mejor no era que no la tuviera, pero faltaba. Porque estás hablando con alguien que se demora una semana para responderte, que después tiene que tener una cita con la abogada. Entonces, el proceso como que se extiende demasiado cuando claro, a lo mejor tú hablas con alguien en un par de horas te puedes resolver un problema. Entonces, al principio me costó mucho trabajo, pero ya después, como digo yo, le vas cogiendo el paso, ¿no? El ritmo, las cosas. El ritmo, y entonces se te empieza a hacer algo más normal. ¿Te consideras una persona como ansiosa, como de miedo, o eres una persona como que valiente, ¿no? Como que, ok, voy con todo, a 100 millas por hora? Tengo mis momentos. Tengo mis momentos de mucha valentía. Sí. Tengo mis momentos de ansiedad, como todas las personas. Claro. En general, soy bastante valiente. Y soy una persona que digo, cuando voy por allá voy. Sí. Pero eso no quiere decir que en el camino, pues te digas, wow, ¿qué hice? Sí. O qué hago, ¿no? Entonces, típicamente mi respuesta cuando me pasan eso, pues me cuestiono mucho las cosas. Soy una persona que controlo demasiado, quiero controlar demasiado. Y a veces cuando tú controlas demasiado, no puedes controlarlo todo, porque así es la vida. Pero típicamente lo que hago es que pauso, digo, espérate, vas por este camino ya tanto tiempo, o te estás cuestionando tanto tiempo, tienes miedo tanto tiempo, y entonces trato de ver las cosas diferentes. Ya. Dijiste algo sobre control. Yo sé que tú me mencionaste cuando estamos haciendo tu video promocional. Me dijiste que te gustaba que yo tomaba el control de las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente estar en el otro lado de la mesa? No, o sea, con el video se sintió increíble. Sí. Se sintió increíble porque usualmente soy yo la que trato de controlar, o soy yo la que trato de decir quiero esto así, así, así. Sí. Y he aprendido también con la vida que no puede ser así para todo. Tienes que dejarle el control a otras personas, tienes que confiar en otra persona. Sí. Con el video, maravilloso. Sí. También yo creo que encontré como alguien un poco controlador del lado de allá. Te entendemos todo un poquito.
Pero me fue súper. Y también un aprendizaje de decir, deja esto en las manos de alguien que sepa lo que está haciendo. Exacto. O sea, porque no sabemos de todos nosotros. Exacto. Entonces, me pareció súper. Me imagino que eso te haya pasado también, ¿no? Que la gente quiere tomar control, como que si ellos supieran lo que están haciendo y tú le dices, no, mira, Oh, es por aquí. 100%, sobre todo con ChatGPT ahora, o sea, tú sabes, Todos son profesionales. 100% es, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque hay personas como yo, ¿no? Que quieren controlarlo todo 100% y que confíen en un abogado también a veces es complicado. No todas las personas confían en un abogado así de una vez. No todo el mundo que yo hablo confía en mí desde el primer momento. 100%. Yo trato de ganarme a las personas, pero cuesta. Entonces, claro. A veces es cuestión de perspectiva. A veces es hablar al cliente de una manera de donde vean de dónde estoy viniendo yo. A veces el cliente no sabe porque no tiene la experiencia. Porque dicen, oh, a lo mejor ChatGPT, por poner un ejemplo, me está diciendo que es A, B, C o D. Entonces a veces es decirle, pero espérate, tú has considerado juntar A y B juntos. Claro. Y hay otro A como hay otra solución. Entonces es también trabajar con la comunicación del cliente. Y muchas veces, la mayoría de las veces se logra llegar a que el cliente... Un acuerdo, ¿no? Exacto, o que el cliente diga, oh, yo sé, tú sabes lo que estás haciendo, sí. ¿Me entiendes? Entonces, como que bajan la guardia un poco. Sí. Ahora que estás construyendo algo tuyo, ¿qué visión tienes para el futuro y qué impacto quieres dejar con tu firma? Yo creo que eso es algo que la visión que uno tiene para el futuro lo vas creando. Mientras que tú vas creciendo o vas, como digo yo, haciendo tus goals o tus planes, ¿ok? Pero sí hay algo que 100% está definido conmigo y de hecho es la base de por qué yo determiné abrir mi bufete. Y es cómo soy yo, cómo yo trato a los clientes, qué servicios le puedo dar al cliente y cómo el cliente se siente. Entonces, para mí es muy importante, por ejemplo, que si alguien me llama, yo no lo puedo ayudar, pero yo lo escucho. Para mí no hay pérdida de tiempo. Sí. Entonces, yo tengo, por ejemplo, a alguien que me llamó hace poco, me dio 3 consultas en una, ninguna era para mí. Era para un abogado de un tipo, otro abogado de otro tipo y otro abogado de otro tipo. Hasta el punto que me dice... Pero entonces, ¿en qué me puedes ayudar ¿qué me puedes ayudar tú? Porque has estado conmigo en el teléfono 30 minutos dándome consejos en general, pero ninguna de las áreas que tú practicas. Y yo creo que eso es lo que yo quiero. Yo quiero que la persona cuando hable conmigo o cuando venga a mi bufete, sea hoy hablando conmigo, sea en el futuro hablando con alguien que trabaje conmigo, que se sienta que, uno, escuchada, atendido. Pues las personas tienen, sobre todo yo diría que en este país, tienen muchas ganas de ser escuchados, atendido, que lo respeten y que aunque no lo puedan ayudar específicamente, que les den una guía o que por lo menos le digan, trata esto o trata esto y entonces después hablamos. Esa yo creo que es la visión mía. Algo que me di cuenta es tu customer service. Y eso es como que te destaca mucho de las otras personas. ¿De dónde salió eso? Yo creo que realmente sale del placer de ayudar a los demás. De decir, estoy tomándome mis 5 minutos, mis 10 minutos, mis 30 minutos, lo que sea que el cliente necesite, y darle la atención a ese cliente. Y para mí no hay personas más importantes una que las otras. Para mí todas son importantes. Sí. Y al ser todas importantes, desde la persona que me llama llorando un día o la persona que me llama... Porque hay personas para todo, que te llaman para ver qué tan buen abogado o no tú eres. Todas las personas meritan el tiempo. Sí. Entonces, de ahí es donde viene mi sentido de customer service. Eso es como que de niña eras así, como te gustaba servir. Siempre me ha gustado servir, siempre me ha gustado escuchar. Vengo de una familia también hispana, una familia inmigrante. Tengo muchas personas alrededor mío que han tenido problemas y que no han sabido para dónde virarse o con quién hablar o qué consejo seguir. Y yo creo que eso también viene de todos estos años, de lo que es mi ambiente, de lo que es las personas alrededor mío, de poder decir, wow, si yo hubiera tenido conocimiento, lo hubiera dicho, no sé, a mi tío tal cosa en tal momento que no lo tuve. Sí. Y sin embargo, en estos momentos a lo mejor lo tengo, a lo mejor no. Sí. Pero escucho a la persona y le digo, oh, te recomiendo esto, o mi sentido común o mi intuición me dicen esto. Entonces yo creo que también viene de la comunidad, de mi familia, de los amigos, de
los errores que uno comete en la vida. Sí. O sea, yo he cometido muchísimos errores, Claro. todo ¿Quién el no? mundo comete errores. ¿Quién no? Entonces, de ahí yo creo que es donde viene mi sentido a servicio al cliente. ¿Tú tienes alguien que te aconseja también o tú eres la que recibe todo el tiempo? No, es importantísimo tener personas que te aconsejen. Es importantísimo no solo personas que te aconsejen, porque no es personas que estén dispuestas o no a aconsejar. Hay personas que están dispuestas a darte consejos, a veces tú no quieres escuchar el consejo. Entonces ahí es donde está, yo creo que el aprendizaje, el estar dispuesta a escuchar. A veces hay personas que te dan un consejo que tú dices, ok, no me funciona en este momento, o no es lo que yo estoy buscando, o tu consejo contradice lo que yo quiero. Mi creencia. Exacto. Pero eso no quita que es un consejo valioso igual, que a lo mejor no te ayude ahora o no te ayude o te ayude en el futuro. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Cuando yo determiné abrir la oficina, a una persona que yo admiro mucho me dijo, pero ¿tú estás segura? Y esa persona implantó un poco de miedo en mí. Proyectó exacto, su miedo a ti. Exacto, yo misma me quedé, wow, si esta persona que yo admiro tanto me está diciendo esto, ¿será que yo puedo hacerlo? ¿Okay? Y sin embargo, de esa conversación yo con la valentía dije, no, por ahí voy. Sin embargo, él me dio consejos. Y esos consejos que me dieron es lo que me han hecho que en el momento de hoy yo a lo mejor tenga menos estrés. Porque como persona de negocio al fin me dijo, piensa en esto y esto. Y en ese momento para mí fue como, wow, o sea, ¿cómo yo voy a poder hacer esto? Sí. Pero sin embargo, por seguir esos consejos, a pesar de que me dieron susto, aquí estoy hoy. Entonces es también el poder decir, ok, yo puedo escuchar. Claro. Esto no lo estoy tomando porque no es mi visión en estos momentos, pero este consejo lo tomo o no lo tomo. Tú determinas. Pero es también estar dispuesto a escuchar. Y hacer algo al respecto, ¿no? No es como que absorber esta información. Exacto. Pero no haces nada. Dice, okay, está no, bien, si te doy el consejo, te entra por aquí, te sale por aquí, imagínate, tú sabes, que es muy común. Yo diría que es más común que otra cosa. Sí, que en lugar de tomar acción y hacer lo que has aprendido. Exactamente. Muy bueno. Ahora vamos a hablar un poco de negocios y errores legales. Me imagino que tendrás un libro de esas historias tuyas. ¿Cuál es el error legal más común que ves en dueños de negocios aquí en Miami? Oh, wow. A lo mejor no contratar a un abogado. Vamos a quitar al abogado de por medio. No buscar consejo. No decir cómo hago esto. Hacer acuerdos todo el tiempo me pasa. O sea, verbales. Sí. O sea, sin documentación. Sí. ¿Y por qué es un error? Porque cuando hay un problema, las palabras se las lleva el viento. O sea, venimos... Exacto. Venimos de culturas a veces, por ejemplo, mi cultura, típicamente tú dices algo... Un handshake. Ajá, exactamente. Y tengo muchos clientes que son de cultura que se piensan, me siento delante de la abogada y ya está. Y yo les digo, no, espérense, que hay que poner esto por escrito. Pero no funciona así en este país, porque este es un país, o en otros países igual, es la conveniencia de las personas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo, voy a hacer esto y esto, y de aquí a allá, las palabras se las llevan el viento. Sí. O lo que yo entendí no fue lo que tú entendiste, por no decir que vamos a olvidarnos de la promesa. Sí. Entonces, una de las cosas que yo veo muchas veces es esto, ¿ok? Otra de las cosas que me pasa muchísimo es que personas me firman acuerdos sin entenderlos. No preguntan. No preguntan. O tienen la idea, no, esto siempre va a ser así, yo no tengo manera de llevarlo a mi forma. O yo no tengo manera de negociarlo. Por ejemplo, me pasa mucho con los acuerdos de arrendamiento. Yo no tengo manera aquí de hacer nada ni decir nada, me tengo que estar sujeto a lo que dice un landlord, por ejemplo, lo que dice esta persona. No es así. Cuando hay una conversación, una negociación, existen cosas. Y si tienes que firmar ese acuerdo de esa manera, está bien. Pero por lo menos vamos a entender cómo funciona. Sí. Porque lo que pasa es que después que firmamos, entonces ahora el problema es para salir de ese acuerdo. O tienes una penalidad, o gastas dinero innecesario. Entonces, eso es mucho de lo que pasa con los clientes en la parte de lo que es negocio y lo que es acuerdo. Y yo creo que es algo que... honestamente, muchas personas lo hacen también porque tienen miedo a los abogados, tienen miedo que le van a cobrar, como digo yo, una fortuna por revisar un acuerdo. Exacto, y no es así. O sea, entonces cometen errores por eso o por la rapidez, por quererlo hacer todo y no piensan. Entonces, son cosas que podemos arreglar un poquitito. Claro, la parte de negociar, ¿eso es algo que tú aprendiste? ¿Te sale naturalmente? Porque lo mencionaste como 2 o 3 veces ahorita. Ay,
no me salía naturalmente. Ok. No. Yo tenía antes que decir, voy a negociar tal cosa y me tenía que sentar y decir, ¿y cómo lo hago? Y cómo hacer estrategias, ¿no? Ya. Para cuando yo fuera a negociar o llegar a ese momento, entonces poder sentirme confiada con el control, ¿no? Sí. Tenía que tener todas las Claro. alternativas y cómo voy a controlar Claro. esto y cómo voy a controlar la comunicación con la persona que estoy negociando. Ahora me sale muy natural. Ya. Parte porque, bueno, yo he cambiado en 12 años. Parte también por experiencia. Sí. Parte porque hay personas que la idea mía siempre como abogada es mediar y tratar de llegar a un acuerdo. Sí. Hasta incluso cuando las personas están tratando de negociar conmigo, yo trato siempre de, a pesar de que yo soy abogada, de buscar la parte de decir, vamos a llegar a un acuerdo, esto se puede resolver. Entre tú y yo llegamos al medio y vamos a resolverlo. En vez de pensar de que hay que demandar porque no me gustan las demandas. Entonces eso lo que siempre me ayuda es a decir, espérate, tú me estás diciendo así, tú me estás diciendo así, esta es tu necesidad, esta es la necesidad del cliente, ¿cómo llegamos al medio? Sí. Y entonces después, porque la parte también complicada es, después que llegues a ese medio con la otra persona que estás negociando, ¿cómo se lo dices al cliente? Ajá. Porque no es tampoco tan fácil como le digo al cliente que le conseguí esto, pero no esto. ¿Cómo traducirlo para que yo lo pueda entender? Exacto. Entonces, ahora me viene natural. Al principio no, me costaba mucho trabajo, ya te digo, era... Si me dicen esto, ¿cómo negocio esto? Si me dicen esto, ¿cómo hago esto? Si me dicen esto, es decir, sobrepensaba las cosas demasiado. Sí. A lo mejor por eso ahora lo hago bien. Pero vamos a decir lo que estás por la calle, caminando por la playa y alguien te quiere vender algo. Ah, tú dices negociar yo. Sí. Yo negocio muchísimo para todo el mundo, Hasta pero por un para pan. mí soy malísima. No, soy malísima. Tú me dices, me tienes que comprar, vamos a ponerte un ejemplo, este anillo y cuesta $100 y yo los miro así como que, ok, porque es para mí. Sí. Para mí soy malísima, malísima. Para todos los demás negocio hasta la muerte. Ya. Para mí no. Deberías Me cuesta trabajar en eso, entonces. me cuesta mucho trabajo. Muchas personas creen que tener un LLC significa que ya están completamente protegidos. ¿Qué es lo que la mayoría no entiende sobre eso? Oh, wow. Una de las cosas que las personas no entienden es que no es tener la compañía. O sea, es tener la separación entre compañía Correcto. y persona individual. Si yo tengo una compañía, como me hacen muchos de mis clientes, y todas mis cosas personales, yo la pongo en la compañía, estoy mezclando. Si yo tengo una compañía y cosas que son de la índole de la compañía van a mis cuentas personales, estoy mezclando. Correcto. Entonces no está la separación. Exacto. Entonces en un momento de una demanda, de un problema, es lo que se llama en inglés piercing the corporate veil. Es como que le estoy levantando el velo de protección que tiene una LLC Exacto. a una persona. Entonces igualito también funciona mucho con las garantías personales. Se ve mucho en los acuerdos de arrendamiento y se pudiera ver también en otros tipos de acuerdos. Si yo tengo una compañía y yo uso la compañía, pero yo te firmo una garantía personal, yo también soy responsable. Cierto. Entonces muchas personas se piensan, oh, porque tengo compañía y ya está. Y entonces está la mezcla de la contabilidad, de las cuentas bancarias. No estás haciendo nada. Correcto. No estás terminando con la eso. Otra cosa que me pasa muchísimo, y aprovecho para decirlo. Tú creas una compañía. La idea es que tú tengas la anonimidad, lo máximo de anonimidad que tengas. Sí. Entonces me creas en la compañía y me pones que eres dueño. Sí. ¿Qué me estás haciendo? Le estás diciendo al mundo entero que eres dueño de la compañía. Correcto. Pónganse como gerentes, pónganse como oficiales de la compañía, pero no me pongan member, no me pongan dueños. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Danos un ejemplo que te haya pasado últimamente sobre eso. De la mezcla de entre una y la otra. Caso... Bueno, yo tuve un caso, una compra y venta de un negocio casualmente, que se cayó la transacción y la razón por la que se cae es porque están comprando el negocio con la compañía, es decir, estamos comprando compañía como tal y esta persona había puesto todas las deudas personales en el negocio. O sea, a lo mejor lo hizo por una necesidad económica que tenía. Pero ¿qué pasa? Al venir y comprar la compañía, le estás quitando el valor a la compañía 100%. Le estás quitando los ingresos a esa compañía para suplir necesidades personales. Claro. Entonces, la manera a lo mejor correcta es, ok, págate tu salario, págate tu contribución y paga tus deudas, pero no las mezcles. Estás hablando de un S-Corp.
Sí. En ese En punto de ese vista. caso. Entonces, muchas personas se confunden completamente Sí. o no saben lo que es la parte legal y la parte contable. Correcto. Las confunden, no es lo mismo. Correcto. ¿Cuál es un documento o contrato que la gente firma confiada y después termina teniendo problemas? Los acuerdos de arrendamiento. Explícame. Funciona muchísimo. Los acuerdos de arrendamiento las personas los firman y no entienden cómo funcionan. Pasa mucho, por ejemplo, hay acuerdos de arrendamiento que tienen la renta básica y tienen lo que se llama el triple net o lo que es los gastos de impuestos de bienes raíces, seguros y de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, firman un acuerdo de arrendamiento creyendo que son $5,000 y se les olvida que hay que agregar todo lo otro, que son $2,000 más. Entonces, después se ven, como digo yo, con la soga en el cuello por no entender un acuerdo. Pasa mucho con los acuerdos de arrendamiento. Pasa muchísimo con los acuerdos de las compañías cuando hay socios. Cuando hay socios, las personas piensan, oh, sí, somos socios, no vamos a tener un problema, no pasa nada. Ok, ¿y qué pasa cuando el socio se case? Cuando el socio se divorcie. Sí, cosa de la vida. Exacto, cuando se pelean, ¿cómo Sí. van a tomar decisiones? Entonces, las personas me miran así. Entonces, cuando yo me empiezo a preguntar, ¿cuántos son los dueños? 2, 50-50. ¿Quién toma decisión? Me miran así como que, oh, ¿quién es mayoría? Ninguno de los dos. Entonces, cuando no se pongan de acuerdo, ¿cómo van a hacer? Sí. Y pasa muchísimo. Las personas, de hecho, toman los documentos corporativos de los libros que están vacíos y firman eso. No, los documentos corporativos deben ser de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los socios, qué es lo que están de acuerdo, qué pasa si se casan o no se casan. Otra cosa, ahí tienen. Sí. Dueños de negocios se casan y no piensas en qué va a pasar si se divorcian. Todo el mundo me mira y me dice, wow, Ina, pero ¿de verdad tú vas a pensar en eso si te estás casando? Sí, pues una realidad. porque si tú creaste tu negocio, cuando tú no estabas casado, yo siempre digo que tú luchas por lo que tú tienes, te casas, no estoy diciendo que dejan a las esposas fuera de nada, claro. pero estoy diciendo que tienen que tener cuidado cómo va a funcionar. Porque miren lo que pasa. En un negocio, que son 3 o 2, ahora te casas, ¿quién va a terminar siendo socia eventualmente si se divorcian? La esposa. Entonces, tú de verdad quieres que tu esposa o la esposa de tu socio, vamos a decir, o el esposo, venga a mandar en el negocio que tú creaste antes que te casaste. Entonces, Cuando es escuchas complicado. esas historias, ¿no? De ciertas personas, ¿no? Eso como a veces te causa temor en quizás como que tener un partner o algo así. Porque me imagino que he escuchado de todo. Y Yo he escuchado de todo y de hecho ley de familia no la hago, no la practico porque me parece que es algo que las personas nunca se conocen 100% y cuando hay dinero de por medio menos. Cambia. Pero no miedo, porque yo digo que dentro de lo que es un partner o de lo que es un matrimonio, siempre debe haber una comunicación. 100%. 100%. Entonces, pero sí me ha cambiado la manera de ver en otro sentido. Me pongo en el otro sentido, lo que no es típico, para que tengas una idea. Si, por ejemplo, a mí alguien viene y me dice, Ina, yo me quiero casar contigo, pero quiero que firmes un acuerdo prenupcial. Prenup. Un prenup. Yo soy de las primeras que le digo, no hay problema. Claro, porque eres un attorney. Porque yo entiendo cómo funciona, Sí. entiendo lo que conlleva. Ahora como dueña Sí. de negocios también lo veo y entiendo, ¿me entiendes? Entonces, pero eso no es lo común en las mujeres. Sí. Las mujeres dicen, pues no, ¿y por qué? Y tú no confías. Lo piensan Y emocionalmente. tú sabes, exactamente. Y los hombres, de hecho, cuando pasa esto, terminan echándose para atrás muchos de ellos. Es difícil encontrar también una persona que diga, pues no, esto 100%. es mi negocio, de mi trabajo, de tantos años, y yo no es que te vaya a dejar desprotegida ni te voy a quitar todo. Entonces, como que me ha hecho ver las cosas diferentes. A mí me pasa todo el tiempo que me dicen, Ina, ¿cómo hago que mi esposo no tenga derecho a esto, esto, esto y esto? Y entonces la pregunta mía es, pero tu esposo, es decir, ya te casaste, too late. Y me miran así, se ríen, tú sabes, Sí. digo, no te hubieras casado, es la respuesta. Sí. Entonces, todo el mundo piensa, oh, Ina está en contra del matrimonio. No, Sí, no sí. es así, es que yo creo que hay conversaciones para todo. 100%. Y yo creo que yo siempre lo digo, cuando hay una pareja, cuando hay amor, sobre todo, cuando hay respeto, cuando hay admiración, pues cada uno puede ver la perspectiva del otro. Entonces, por eso es que, no sé, es la manera de pensar mía. ¿Qué tan peligroso puede ser hacer negocios entre amigos o familiares sin dejar todo claro por escrito? A ver, ¿qué es lo que pasa con amigos y familiares? Que uno se piensa que los conoce 100%, Sí. que hay una confianza 100%.
Pero la realidad de la vida es que no es así. Cada uno va en el mundo tratando de ver su conveniencia. Entonces son muy raras las personas que dicen, yo voy a entrar en un acuerdo, por ejemplo, no sé, con un primo, les voy a poner un ejemplo, y yo quiero el interés de mi primo. No todas las personas son así. O sea, muchas personas lo que quieren es en un momento determinado que pase en su vida, hay muchas cosas, está el estrés, está una situación X que estás pasando, está un problema económico que tienes a lo mejor, y entonces se te va cerrando, como digo yo, la habilidad de decir, oh, este es mi primo, este es mi amigo, este. Entonces puede ser muy complicado. Puede ser tan complicado como que termines peleado con esa persona, sí. O puede ser tan complicado como una persona como yo, por ejemplo, que no me peleo. Me salió mal. Pero eso no significa de que tú no tengas un derecho o que tú no puedas ir decir, no, mi derecho es esto. Entonces, sí. Yo siempre digo que las cosas por escrito conservan amistades y conservan familia. Y aunque tú en un momento determinado digas, wow, yo entiendo que tú estás pasando por esta situación, yo te voy a dar un chance, o que tú le des, como decimos nosotros, un break en inglés, eso no quiere decir de que tú eres mala persona o lo contrario, pero tienes un documento por escrito que te respalda. Sí. Cuando hay problemas de demandas o de esta situación de, estoy en este problema, volvemos, a la persona se le olvidan lo que hablaron. Sí. Y entonces empiezan también las emociones. Y si tú, por ejemplo, eres una persona muy emocional, sí. Muchas veces terminas tú, que eres el que tienes el derecho, perdiendo, sí. Porque por la amistad o por la familia, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es, yo no creo que es ofensivo pedirle a alguien que te firme un documento. 100%. O que se haga algo correcto, o que se deje por escrito para ambos. Y les voy a decir por qué. Que se deje por escrito el acuerdo. Porque hoy estamos tú y yo. Pero ¿qué pasa si ni que Dios lo quiera, yo salgo, tengo un accidente y yo no estoy? Eso es lo que las personas no piensan. A lo mejor no es por ti y por mí, porque tú y yo nos entendemos. A lo mejor es que después mi familia tiene, por ejemplo, a lo mejor el derecho a colectar un dinero o tiene que lo va a necesitar a lo mejor porque yo fallecí o lo que sea. Y entonces, ¿cómo quedan esas palabras o esos acuerdos que se hicieron? No está por escrito en ningún lugar. Entonces, yo siempre le digo a los clientes, mírenlo, no que yo sea desconfiada, porque yo siempre abogada, póngalo por escrito. Siempre. No es que yo sea desconfiada, es que piensen que si no están esas dos personas que hicieron el acuerdo, ¿qué va a pasar? Y las personas típicamente me entienden. Yo tuve un papá dándole un préstamo a una hija para comprar una propiedad, estamos hablando casi de $1 millón. Y cuando esa persona vino y me recomendó, me habló, díceme, no, Ina, yo no voy a hacer ningún papel porque es mi hija. ¿Entendido? La pregunta mía fue, ¿qué pasa si su hija fallece? ¿Qué te respondió? Se quedó así y dice, wow, yo no pensé en eso. Dígole, ¿usted confía 100% en que su yerno le va a pagar casi que $1 millón? Entonces se me quedó así, dice, yo no había pensado en eso. Dígole, bueno, por esa razón estás hablando conmigo. ¿Qué puedes hacer? Ok, hay este documento y este documento, no lo registre, déjalo guardado, si ni que Dios lo quiera pasa algo, ok, entonces lo registras y estás protegido. Hay alternativas para todo, que no quiere decir necesariamente que te vas a pelear por la persona o que la persona no te va a entender porque tú dejaste de firmar un documento. Sí. Entonces, la vida pasa y hoy estamos aquí y no sabemos cómo vamos a estar mañana. Y eso es la realidad que hay que pensar cuando hacemos estos acuerdos con familias y amigos. ¿Tú harías negocios con familia o amigos? ¿O lo has hecho antes? Tú, Ina. Depende con qué familia y qué amigos. No todas las personas son amigos, no todas las personas son familia. ¿Lo has hecho antes? Si lo he hecho antes, sí. Tampoco que te puedo decir que se me ha dado la oportunidad de hacerlo 100% sí. Con alguien. Hay cosas que simplemente no haría. Hay cosas que sí haría. Con un poco de recelo también, porque yo entonces pienso, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo esta persona actuaría? Y entonces ahí es donde cae el peligro, porque tú no sabes cómo las personas de 100% van a actuar en una circunstancia X. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando yo quería abrir la oficina legal, todo el mundo me decía, búscate un socio. Y yo pensaba, no. Especialmente con todo lo que has escuchado. No, un socio. No. Y yo a lo mejor hubiera podido abrir la oficina legal antes porque me hicieron propuestas y yo decía, no socio. De hecho, les hago una confesión, mi hermana es abogada.
Y yo, por mi mente, nunca pensé ni siquiera abrir el bufete con mi propia hermana. No porque me lleve mal con ella, ni nada por el estilo. Ni porque no confíe en ella, ni nada de eso, sino porque yo nunca quería socio. Yo siempre decía, yo quiero preservar lo que yo quería o mis ideas y mi manera de practicar. Y para poder lograr esas ideas y ese servicio y esa manera que yo funciono, es muy difícil encontrar a alguien, una persona 100% como yo. Entonces, cuando hay socios, empieza uno por una manera, el otro por otra manera. Hay que respetar la opinión de los dos, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hacer sociedad? Entonces, cuando yo tomé esta decisión, es que yo creo que la persona que más yo confío en el mundo viene y me dice, vamos a hacerlo juntos, y a lo mejor yo lo miro y le digo, no. Porque esto es mío y esto es mi proyecto y es mi manera. Y no quería a lo mejor no un estrés, vamos a no llamarlo un estrés, porque podía haber sido lo más maravilloso del mundo. Pero no quería eso, quería que fuera algo mío 100%. Porque te gusta tomar el control. También puede ser que porque me gusta tomar el control, también hay a lo mejor porque me gusta tomar el control, entonces la otra persona no controla tanto como yo, entonces te empiezas a sentir, en una sociedad te empiezas a sentir un poco diferente, porque entonces lo que yo quiero controlar, vamos a decir que la persona lo permite, de momento entonces se convierte en por qué tengo que tomar la decisión yo sola. Entonces hay muchas cosas con socios, sin embargo, tengo clientes que tienen socios y jamás en la vida han tenido problema con un socio. ¿Por qué tú crees eso? Comunicación. Yo creo que tiene que ver mucho con la comunicación. Yo creo que tiene que ver mucho de la manera que las personas se compaginan, de que esté claro cuál es el rol mío y cuál es el rol tuyo. Definir el rol de cada persona. Cuando se mezcla y se cruzan las líneas, ahí empieza el problema. Entonces, que los dos tengan un ideal igual. Eso también funciona mucho, porque si yo quiero ir aquí y tú no quieres seguirme, ¿cómo vamos a llegar cuando es una sociedad? Claro. Entonces, yo creo que mucho la comunicación, mucho la compaginabilidad, creo que se dice, o estar en la misma página, para que me entiendan, en la misma página, funciona mucho cuando hay socios. Funciona mucho. Yo creo que eso es algo que yo tengo que aprender. ¿Qué debería proteger legalmente hoy mismo un emprendedor, creador de contenido o dueño de negocio? Vamos a ser honestos. Primero, tu inversión. Pues uno invierte cuando abre un negocio. Y no es inversión monetario. Es el sudor que tú le pones, el esfuerzo, el amor, la pasión, el tiempo que le pones. Sí. Tiene que ver inversión como todo. No estoy hablando necesariamente de dinero. Estoy hablando de todo lo que tú le das a un negocio. Hay que protegerlo. Y dos, tu reputación. Yo siempre digo que la reputación lleva a mucho. Y si tú no la proteges y tu reputación no es buena, entonces, ¿quién confía en ti? Exacto. Entonces, yo creo que aquí, no quiero hablar de áreas, pero yo creo que se pierde mucho el quién soy yo, mi reputación, que las personas me conozcan. Y créanme que cuando uno tiene una buena reputación, o sea, las puertas se te abren. Mucho. O sea, esa es la realidad. Cuando las personas te conocen, por ejemplo, como profesional, todo el mundo sabe que cuando van a hablar contigo, tú están trabajando con una persona que es profesional. De lo contrario, entonces empiezan, oh no, esta persona no es profesional por esto y esto. Entonces, yo creo que los dueños de negocios se olvidan de su reputación y se olvidan de cuidar esa inversión. No necesariamente monetario, sino todo lo que se le pone, el empeño, lo que es vivir tu sueño, tu sudor, todo. O sea, no es abrir un negocio. Sí. Si yo no le pongo mi tiempo, ¿cómo voy a llegar? No llego. Entonces, por ejemplo, para mí es tan importante el día que trabajo menos como el día que trabajo 14, 15 horas al día. Es tan importante uno como el otro, porque es mi sudor y es mi esfuerzo. Sí. Entonces, eso es lo que las personas se le olvidan. Estás hablando de la reputación. En inglés hay un dicho que es bad publicity, good publicity, no importa. ¿Qué tú opinas de eso? Esa es un poco complicada porque se vive en una era en estos momentos de que todo importa para muchas personas. La atención. Pero yo creo que depende de quién es la audiencia. Y depende de qué audiencia tú quieres traer. Yo creo que ahí es donde está la cuestión. ¿Okay? Bueno. Yo creo que, por ejemplo, si yo como abogada quiero trabajar con una audiencia específica, entonces yo tengo que valorar qué yo proyecto. Ya. ¿Me entiendes? Yeah. Si yo lo que quiero es aceptación o quiero atención, que es lo que muchas personas quieren, claro. De hecho. Como actores, ¿no? Actores, exacto, cantantes, que lo escuchen. Entonces, sí. Se ven todo lo que se ve en social media.
porque lo que quieren es atención. Sí. Si tú lo que quieres es llegarle a un tipo de público específicamente, pues entonces de cierta manera tienes que actuar como ese público. Claro. Pero ahí está la cuestión de tus valores, tus principios, qué es lo que tú crees, y ahí es donde yo creo que las personas se pierden. Por atención pierden lo que tú eres. Entonces por eso es que vemos todo lo que vemos en social media. Pierdes tu identidad. Exacto. Te olvidas quién tú eres por atención. Por fit-in, como le decimos, o porque tú sabes, te acepten, te miren, te den el like, que es lo que se ha convertido en lo que es importante, que te den un like, que te miren. Cuando un negocio empieza a crecer rápido y empieza a entrar dinero, ¿qué debería hacer una persona para protegerse antes de que llegue un problema? Las cosas pueden ir muy bien hoy y mañana pueden ir para abajo. Yo viví, ya les dije, les hice el cuento, yo viví cuando el mercado fue abajo haciendo hipotecas. Tú estás hoy muy bien y mañana puede ser que no. Sí. Y las personas se olvidan, sobre todo de cómo vivimos en este mundo, ¿no? Y sobre todo en el área que vivimos, que es Miami, se olvidan de, me está yendo muy bien, pero ¿qué pasa mañana? Entonces esto es algo que yo trato de mantenerme muy consciente ahora que estoy abriendo, que abrí el negocio, es, hoy me está yendo bien, pero mañana puede ser que no me vaya tan bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos una predisposición también por la sociedad, por lo que se vive, como vivimos aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami, de tener o de hacer lo que todo el mundo hace. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú puedes estar muy bien, pero si tú no le dedicas a las horas que le tienes que dedicar al negocio, claro, estás perdiendo trabajo. Estás perdiendo negocio. Entonces tú te piensas que todo está muy bien, pero espérate, le empiezas a bajar en el trabajo, le empiezas a bajar en tu esfuerzo que le pones a las cosas. ¿Qué va a pasar? A lo mejor en 2 días no ves la diferencia. Cierto. Pero ¿qué va a pasar en 2 meses? ¿O qué va a pasar cuando entre todo este dinero, pero gastas? Sí. Constantemente, en todo. Entonces, en un negocio ese puede ser el hecho que te lleva a quebrar. Porque, ok, y si mañana, por ejemplo, yo me pregunto todo el tiempo, ¿y qué pasa si mañana yo tengo muchas áreas de la ley que practico, que me entran negocios de esas áreas? ¿Qué pasa si mañana, que ese también es una bendición para mí, pero qué pasa si mañana no tengo bienes raíces? Porque pasó algo loco allá afuera como ha pasado otras veces. Ok, entonces tengo esto. Pero tengo que entonces tener suficiente para decir, tengo que cubrir esto, tengo que cubrir esto. Y eso es lo que es difícil de pensar o mantener, porque las personas piensan cuando me va bien, y siempre me va a ir bien, y está bien ser positivo, pero hay que ser real, hay que ser realista. Entonces también decir, me va bien, pero tengo que tener esta precaución, tengo que cuidar esto, tengo que poner tiempo, tengo que dedicar mi negocio. Aquí las personas se piensan, por ejemplo, pasa mucho en los bufetes de abogados. Abro mi bufete de abogados en 5 años, 7 años, tengo suficiente como para tener otros abogados dentro de mí, de mi bufete, y voy a hacer dinero, y te vas a olvidar de que eres abogado y no trabajas. Y entonces, ¿a quién le estás dando tu negocio? Cierto. No todas las personas van a ver tu ideología de negocio, no todas las personas van a poner el esfuerzo, no todas las personas van a hablar con el cliente como que hablas tú. Cierto. O sea, el cliente que tú empiezas a trabajar hoy con ese cliente, en el futuro tienes que seguir teniendo contacto con ese cliente. Sí. Porque aunque tú lo pongas a trabajar con un abogado que sea bueno o no sea bueno, o le guste o no le guste, es tu cliente. Sí. Entonces, pasa mucho en el área legal, pasa mucho en cualquier área que tú puedas tener, a los médicos, a personas que son emprendedoras, que tienen cualquier tipo de negocio, que empezamos a decir, me está yendo bien, bueno, ahora puedo hacer esto, y está bien. Tú puedes hacer esto con una limitación, Sí. pero tienes que seguir dando corazón al negocio. 100%. Y es la persona Oxígeno. se los olvida, exacto, la persona se le olvida eso, porque el propósito de ese negocio fuiste tú, Sí. tú fuiste la que lo abriste, fue tu sueño. Sí. Entonces, ¿cómo ahora abandonas tu sueño? Eso es lo que yo no le veo que tiene mucha lógica. Bueno, estamos en buenos nichos, vamos a decir, porque eres un attorney. Muchas personas necesitan un attorney para cualquier tipo de contrato, y lo que yo hago, que es video, fotos, marketing, es cosas que la gente ahora en estos tiempos se necesita mucho. Sí. Porque puede haber malas rachas, pero en la categoría que estamos es como que se necesita diariamente. 100%. Y como digo yo, reinventarte. Sí. A lo mejor, por ejemplo, esto yo no lo podía hacer hace 2 años atrás. Sí. Y ahora, mira, estoy aquí hablando contigo, una Sí. conversación muy, tú sabes, muy, como digo yo, Sí. común y corriente, ¿no? Sí. Pero la realidad es que cuando tú eres dueño de negocio, tienes que siempre tener esa mentalidad. Sí. Y yo creo que siempre tienes que estar como 2 o 3 pasos antes. Anticipar las cosas. Claro.
y decir, ok, puede ser que no pase, y no que seas negativo, Sí. porque tú puedes ser lo positivo, la persona más positiva del mundo, Sí. siempre estando 2 o 3 pasos antes. Sí. Y como tú dices, ahora es esto, eventualmente va a ser algo más que esto, Sí. porque esa es la realidad. Sí. Porque antiguamente cuando yo hacía hipoteca no había prácticamente internet, todo se Sí. hacía a la mano. Entonces ahora hay internet y hay esto. Es a veces, para mí a veces es como que es demasiado. Sí. Es, To like keep up. exacto, porque ya yo soy de una generación diferente. Sí. Ya yo no soy la generación de los de 20, 30 años. Ya yo tengo 40 años, 41 años. Entonces, a veces me dicen, Ina, porque hiciste esto. Y yo me miro así como que, ¿de qué tú estás hablando? Sí. Esa es otra cosa también, que tienes que tratar de mantenerte y decir, ok, puedo hacer esto. Que esta persona que parece un niño al lado mío venga y me explique y me diga cómo hago esto. Sí. Porque tienes que estar abierta a todo eso también. Claro. Si no, imagínate. ¿Cómo te has adaptado a estos tiempos, lo que es contenido, ¿no? Promocionarte por las redes sociales? ¿Es algo que lo hacías antes o es algo que lo estás haciendo recientemente? No es algo que hacía antes, 100%. Muchas por cosas personales también. Pero es algo que entendí que hay que hacer. Y yo no lo hago a la dimensión que lo hacen las personas allá afuera. Claro. Yo lo hago a nivel de abogado, no lo hago a nivel personal. Es decir, todo con un límite, pero sí es algo que ayuda y es algo que tienes que hacerlo. Y a veces tienes que decir, tengo que dejar el miedo y hablar de esto y esto. Yo lo he tomado como, no solo tengo que hacerlo por mi negocio y por mí y que las personas me conozcan, pero hay algo más que yo le pongo, que es una manera de darle servicios a las personas. Exacto. Entonces, a veces yo tengo muchos videos informativos que yo me sé el material, no es por mí, ni es porque alguien me ha llamado y me ha dicho, Ina, tengo esta situación y me he dado cuenta de que esa situación la tienen otras 5 o 6 personas. Sí. Entonces, ¿por qué no sacar algo afuera que si vamos a utilizar el social media, el Sí. Instagram, lo que sea que haga, que ayude a los demás? Y entonces, yo creo que esa es como que la manera que me ha dicho a mí, ábrete a esto, Sí. porque esto puedes llegar y puedes hacer esto y esto. A pesar de que no es lo más, no, a veces no es lo que más uno quiere hacer, o hay días que uno no tiene, hay días que Sí. tú te pones delante de la cámara y dices, no me salen ni las palabras. Sí. Tienes muchas cosas en la mente. Pero Exacto. igual busca la manera de como Busca que las maneras de hacerlo. llegarle y de que la persona le llegue lo que estás haciendo y explicarle, por lo menos yo, tratar de explicarle a las personas las cosas lo más simple posible, porque eso es otra cosa de los Sí. abogados. Es saber una cosa, pero ¿cómo puedes trasladar para que todo el mundo lo pueda entender? 100%. Yo siempre digo, habla como si estuvieras hablando con tu abuela. Sí. Porque es la mejor 100%. manera que las personas pueden Sí. entender. Entonces, si yo empiezo a hablar términos legales, se me quedan así. ¿Qué es eso? Ina, bájate. Ina, calma. Habla como si tú estuvieras hablando Sí. con tu abuela. 1, Eso 2, 3. yo mentalmente. Y Sí. entonces empieza de nuevo. So, antes de terminar, ¿qué le dirías a una persona que tiene sueños grandes, pero todavía no se atreve a dar el paso? No dejen de soñar. No dejen de soñar. La vida vale la pena. Aunque vamos a decir que el sueño no lo logres o que algo pase en el camino, siempre hay que soñar. Y den el paso. Si hay un sueño, hay una manera de hacerlo. Esa es la realidad. Si tú tienes un sueño o hay algo que tú quieres hacer, a pesar de que la vida, como digo yo, te dé palos, o a lo mejor no es el momento en este momento, pero siempre va a haber la manera de hacer tu sueño. Entonces, yo creo que tener un sueño, tú puedes tener el sueño, tienes que desearlo lo más que puedas que desearlo. Sí. Y de hecho hay un libro que lo recomiendo muchísimo, que a mí me ayudó y lo he leído en varias etapas de mi vida, que se llama El Alquimista, de Pablo Coelho. Y el libro dice, cuando tú quieres algo 100% y ese es tu sueño, el universo entero conspira para que lo consigas. Sí. Y en mi experiencia personal, así es. Funciona. Pero tienes que quererlo y tienes que seguir con tu sueño. Y si no se puede hacer de esa manera, ¿cómo lo hago? ¿Y Sí. cómo voy a llegar? Y tratas otra manera. Pero siempre con la idea de tu sueño. Entonces, sigan soñando y vayan por lo que tengan que hacer para llegar a ese sueño sin hacerle mal a nadie y sin tomarle ventaja a nadie. Y se les va a dar. Muy buen consejo. Muy buen consejo. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en donde quiera, me pueden encontrar buscando mi nombre completo, que es bien complicado, Inalvi Subiabur en Instagram, me pueden buscar por teléfono, por email. Ok, ahí pongo la información para que la gente que está Exactamente. interesado te pueda encontrar. Bueno, muchas gracias. De Un nada, placer estar contigo de no, nuevo. un placer estar contigo, gracias.